¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenía que hacer un comentario sobre una gran fiesta, porque uno de los mejores partidos del mundo hoy para ver en fútbol en selecciones es el de Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Y justamente se iban a enfrentar Brasil y Argentina por la clasificación al Mundial. Y justamente era la revancha, o por lo menos el partido siguiente al que jugaron por la final de la Copa América hace poco menos de un mes o un mes. Entonces estaba todo preparado para un comentario festivo, para un comentario para hablar de fútbol, para ver en acción a grandes jugadores. Muchos de ellos son compañeros, inclusive en el PSG o en otros equipos. Todo está preparado para eso. Pero una vez más, y fíjense ustedes qué cosa, otro 5 de septiembre. En 1993, un 5 de septiembre, Argentina perdió por 5-0 en la cancha de River contra Colombia y 2 días después la revista El Gráfico tituló Vergüenza. 28 años más tarde, un 5 de septiembre dio lugar a una vergüenza completamente distinta. Y otra vez la selección argentina en el campo de juego, aunque creo yo que si tuvo algo que ver fue de manera totalmente indirecta. Esto está mucho más relacionado con cuestiones muy finas, de muy difícil análisis, porque hay demasiados intereses en juego, porque hay demasiadas polémicas, y que esto incluye un viejo dilema entre qué es lo que debe primar, si los estados nacionales o el fútbol. Yo vengo insistiendo para todos aquellos que siguen mis videos y que siguen este canal, en que es una aberración que el fútbol no tenga límites, que los estados tengan que aguantar que el fútbol pase a través de ellos, que arrase con ellos. Eso es algo que no puede ser, pero lamentablemente ocurre. Y dentro de esto que ocurre, que el fútbol está por encima de todo, es que hace mucho tiempo ya, hace más de un año y medio, cuando comenzó la pandemia, la Conmebol, siempre metida en todos estos asuntos de corrupción y de cosas raras, pactó con los estados nacionales una burbuja sanitaria. ¿Qué significa una burbuja sanitaria? Significa que los equipos, los planteles que compiten por distintos torneos en los que tiene que ver la Conmebol, hablo de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, inclusive como se disputó en Brasil y que se iba a disputar en Argentina hasta hace pocos meses, todo eso, incluida la clasificación para el Mundial que organiza la Conmebol, aunque depende de FIFA, todo eso está incluido en una burbuja sanitaria. Esto significa que los estados aceptan que estos planteles llegan, compiten y se van. Hubo excepciones como en la Copa América en la que algunas delegaciones, Argentina incluida, pidieron llegar, jugar y volverse a ir, pero se podían haber quedado. De hecho, la selección argentina se quedó en un par de ocasiones porque jugaba 2 veces en la misma ciudad y no le convenía volver a Argentina para esos partidos. Pero hubo ocasiones en las que se fue y volvió y otras en las que se quedó. ¿A qué voy con esto? A que se suscitó una cantidad de problemas que ya comenzaron cuando los 4 jugadores argentinos de la Premier League, 2 del Aston Villa y 2 del Tottenham, estamos hablando, como ustedes saben, del Cuti Romero, estamos hablando de Dibu Martínez, estamos hablando de Giovanni Lo Celso y estamos hablando de Emiliano Buendía, esos 4 jugadores primero no quisieron ser cedidos por la liga inglesa, por la Premier League, que prácticamente tuvo que intervenir Boris Johnson, el primer ministro inglés, a pedido de la FIFA, que yo no entiendo cómo la FIFA tiene que pedir, esto ya lo dije en otro video, cómo tiene que pedir por favor, cuando hay un reglamento que se tiene que cumplir, pero de hecho así fue, bueno, tuvo que interceder para que la Premier League cediera finalmente estos jugadores a la selección argentina, que es la única, por otra parte, que recibió a los jugadores de la Premier League, porque el resto de las selecciones no los recibieron, Brasil incluida, que tampoco los tenía. Ahora, se suscitó un nuevo problema con eso. ¿Por qué razón? Porque cuando la selección argentina llegó a Brasil para disputar el partido y se alojó en el Hotel de San Pablo para jugar en el Arena Corinthians el domingo, el día del partido, la Anvisa, que es la agencia federal, la agencia sanitaria de Brasil, comenzó a hacer problemas con esto. Se dijo, y habrá que probarlo, sería bueno mostrar el documento, que la Anvisa mostrara el documento. Anvisa viene diciendo como elemento para suspender el partido, porque fue lo que pasó a los 5 minutos y pico de comenzado, nada más, el partido entre Brasil y Argentina, puso como argumento que los jugadores argentinos o miembros de la delegación en nombre de los jugadores, esto da igual, pero que en el momento, a nombre de cada jugador, se dijo que no habían estado en Inglaterra, o por lo menos lo omitieron. Eso habrá que probarlo, habrá que verlo, pero ese fue el motivo por el que se agarró la Anvisa para ya advertir
en el hotel a la selección argentina, según Anvisa, lo que estoy diciendo, que los jugadores van a ser deportados por no haber cumplido con esto, por no haber dicho que venían de Inglaterra, y parece que hay, mejor dicho, un recíproco acuerdo o desacuerdo entre Brasil e Inglaterra, por el cual si Inglaterra dice que los que vienen de Brasil tienen que hacer una cuarentena de 14 días, en Brasil se dice que los que vienen de Inglaterra tienen que hacer lo mismo. La cuestión es que no corre en esto, y acá no entra mi opinión, porque ustedes saben mi opinión. Mi opinión es que los estados deberían estar por encima del fútbol, pero la verdad es otra, la verdad es que no ocurre eso. En los hechos, en la práctica, el fútbol está por encima de los estados. ¿Esto qué significa? Que hay una burbuja, como les dije, de un acuerdo de la Conmebol con los 10 estados miembros que representan las federaciones de los 10 países sudamericanos que participan en los torneos continentales y también en la clasificación para el Mundial. Por lo tanto, con ese acuerdo, con esa burbuja, no importa de dónde vienen los jugadores, porque esa burbuja lo que hace es permitir que los jugadores entren al país, jueguen y se vuelvan a ir, que es prácticamente lo que iba a hacer la selección argentina, además urgida porque después el jueves tiene que jugar otro partido contra Bolivia en la cancha de River, o sea que tenían que volver sí o sí, y es más, había otro acuerdo por el cual los jugadores del Aston Villa, que son dos, que son Emiliano Buendía y Dibu Martínez y Emiliano Martínez, los dos Emilianos, tenían que regresar antes para ir a Croacia a practicar, justamente porque de Croacia a Inglaterra no hay problemas para entrar, entonces iban a estar 2 partidos y no el tercero contra Bolivia para poder cumplir con el tiempo y llegar justo a los partidos del Aston Villa necesarios para continuar en los distintos torneos que participa el equipo inglés. No así con los del Tottenham, que no tuvo esa misma exigencia. Entonces, esto todo pintaba que llegaba a un arreglo, que estaba todo arreglado y que la situación iba a ser así. Argentina llegaba, jugaba con Brasil, se iba terminado el partido y volvía a Argentina, cuando a los 5 minutos y pico del primer tiempo apareció un señor con remera azul, con un acta aparentemente en el bolsillo, un papel largo que tenía en el bolsillo trasero, y inmediatamente procedió a interrumpir el partido. Con esta interrupción del partido se produjo toda una cantidad de incidentes porque los jugadores argentinos se negaron a aceptar esta situación. Los jugadores y el técnico argentino Scaloni y miembros de la delegación argentina AFA decían que en ningún momento ellos fueron advertidos de esto, y en todo caso se supo después que hubo conversaciones entre la Confederación Brasileña de Fútbol, Anvisa, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, y la AFA, como para aceptar que los jugadores, tal como indica el reglamento y tal como indica el acuerdo que hubo con los estados miembros, puedan jugar el partido porque así lo permite esta situación y después volver. Sin embargo, Anvisa sigue diciendo que esos jugadores deben ser deportados, y es más, hasta hubo tantos problemas que Argentina temía por la seguridad de los jugadores y por la situación de que pudieran ser deportados inclusive en ese mismo momento en el estadio, es decir, a la salida del estadio, a tal punto que hubo guardia montada hasta que se ducharon y se cambiaron y con el micro salieron hasta el aeropuerto. Por miedo a que eso pasara, hasta intervino el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, porque justamente no se sabía qué podía pasar. Acá hay una cantidad de situaciones atrás. Es muy largo de explicar esto. A mí me parece que es un incidente penoso, lamentable, porque lo peor es que en el mundo ven estas imágenes del fútbol sudamericano y piensan lo peor, piensan que el fútbol sudamericano es cualquier cosa y realmente no da para pensar otra cosa. Ustedes se acuerdan que ya hubo problemas, yo recuerdo con Independiente en Brasil. Cuando Independiente fue a jugar la Copa Sudamericana, ustedes recordarán esa postal de varios jugadores que no pudieron pasar, que se quedaron en el aeropuerto y que estaban durmiendo allí con colchones traídos por sus compañeros desde el hotel para que pudieran dormir, con la policía tratando de sacarlos directamente del aeropuerto. Es decir, esto ya pasó hace meses nada más. Bueno, ahora vuelve a pasar. ¿Cuáles son las motivaciones? Es difícil saberlo. Hay muchísimas posibilidades. Por ejemplo, una de ellas se dice que hay un gran enfrentamiento entre Bolsonaro o entre el gobierno de Bolsonaro y la Confederación Brasileña de Fútbol. En los prolegómenos de la Copa América ya se vio esta situación, por ejemplo. Ustedes se acuerdan que ya se dijo, había trascendido que Tite, el entrenador de Brasil, estaba al borde de irse como entrenador porque estaba en desacuerdo con Rogério Caboclo, que era en ese momento el presidente de la Confederación, apartado hace pocas semanas. Bueno, así que esto tranquilamente puede tener que ver con una interna entre Bolsonaro, que está relacionado con Anvisa, con esta entidad, esta agencia de salud brasileña federal, y la CBF.
No lo sabemos bien. Si esto tiene que ver también con que Argentina haya ganado la final de la Copa América, tampoco lo sabemos. Lo concreto, lo cierto, es que ahora esto queda en manos de la FIFA. El punto 5 del reglamento de la FIFA para clasificación del Mundial, cuando habla de suspensión de partido por razones de fuerza mayor u otra clase de suspensiones, acá yo les dejo el texto para que ustedes lo puedan ver y lo van a poder leer completo. Dice claramente que puede tomar una medida discrecional, que yo creo que es lo más probable que pase por una cuestión diplomática de no entrar en problemas ni con la AFA ni con la CBF, o también dice que el partido se puede reanudar en cualquier momento, es decir, por supuesto, dejando de lado los 5 minutos que se jugaron, a establecer un lugar y bueno, que el partido se siga jugando. Tranquilamente puede pasar una cosa como la otra. Acá lo que hay que ver es qué pesa. Si pesa la cuestión diplomática y no entrar en problemas, como dije, o si la FIFA considera que el hecho de que se haya metido una agencia estatal de salud, es decir, el Estado, dentro de su ámbito, puede ser un motivo de castigo como que de manera ejemplar, es decir, que para que otra vez no pueda ocurrir. Vamos a ver cuál de las dos es la situación que prima, pero así está lamentablemente el fútbol sudamericano, con una situación penosa, una gran vergüenza que un partido que estaba planteado para una fiesta, y es lo que yo quise comentar, tenga que terminar comentando esto tan penoso que ustedes vieron y que espero que se resuelva de la manera más civilizada posible, pero es realmente triste que estas cosas estén pasando en el fútbol sudamericano. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y que se suscriban. Hasta la próxima.